Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia, de la Universidad a las Peruanas. Vamos a desarrollar las seis básicas del programa Access 2007 de Microsoft. En esta pantalla podemos visualizar la pantalla de inicio, la interfaz de inicio de Access 2007. Vamos a observar, tiene una interfaz renovada, distinta a la interfaz que tenía en la versión anterior, la versión 2000 XP. Vamos en este caso, en primer lugar, puedo abrir una nueva base de datos en Mac, o podemos elegir entre algunas de las plantillas en línea que se encuentran disponibles, por ejemplo, activos, contactos, etc. También podemos ver hacia el lado izquierdo las plantillas de Office Online, por ejemplo, plantillas para educación, plantillas de ejemplo, algunas plantillas personales y algunas plantillas de trabajo. Las plantillas se encuentran en internet y te debe esperar unos segundos para que se descarguen y poder visualizarlas. También con plantillas locales, es decir, las plantillas que se encuentran al interior de mi computadora. Hay una teoría de destacados, que son las plantillas más utilizadas, que un mayor uso. Elegir, en este caso, una plantilla para educación que me identifique, por ejemplo, a los docentes que trabajan en una entidad. Entonces, hago clic en esta plantilla. Recuerden que es una plantilla online. Estoy entrando dentro de la categoría de plantillas online y me está pidiendo cree esta plantilla. Y al botón crear. Tarda un par de segundos y se crea la plantilla de profesores. En este caso voy a poder apreciar ahora baja en base a pestañas, como puedo ubicarla acá. Esta es pestaña propia de Access, y puedo observar también que viendo el diseño de la suite Office 2007, Access ha incorporado el concepto de trabajo con fichas. Tengo ficha de inicio, mi ficha crear, mi ficha de datos externos y mi ficha de herramientas de base de datos. Tengo también mi botón de inicio de Office y también tengo mis iconos de acceso rápido que se encuentran en la parte superior. Adicionalmente, hacia el lado izquierdo, se conoce como el panel de exploración. Hago este panel y puedo visualizar formas de exploración de Access. Por ejemplo, puedo seleccionar una lista de profesores o datos e información de contacto, y estimarán en función a los datos que yo vaya acumulando en mi base de datos. La ficha inicio tiene las opciones de ver para mostrar los distintos tipos de vista, por ejemplo, vista formulario, vista de datos, vista presión y la diseño. Adicionalmente, tengo las opciones de papeles, gráficos, comandos de cortar, copiar y pegar y borrar. También tengo una ficha
dentro de mi tengo los comandos agrupados de fuente en esta cursiva y subrayado para trabajar con texto enriquecido, para definir opciones de registro y las opciones de ordenamiento de información. Estas son muy parecidas a las que yo trabajaba con Excel 2007. De igual manera, tengo ahora la opción de la ficha crear, y de ella tengo el grupo tablas con una serie de opciones para diseño y creación de tablas, el grupo formularios que agrupa una serie de comandos para el trabajo con formularios, el grupo informes que me va a permitir generar y etiquetar y manejar informes, y el grupo otros, que básicamente me pide, entre otras cosas, el asistente de consulta, para lanzar el asistente de consulta de la base de datos, la configuración del diseño de consulta y también para la activación de macros. Puedo bien trabajar con Access, con datos externos, importar que han sido guardados, realizar importaciones dadas. Puedo trabajar con datos que provengan del propio Access, pero también puedo trabajar con datos que provengan de Excel y también con listas de SharePoint. Estas son algunas de las opciones fundamentales que tengo cuando trabajo con Access. Puedo hacer importo, es decir, como traigo datos de otro lugar, o también exportar y llevar los datos que he generado a otros tipos de aplicaciones. Para eso utilizo la opción de exportar datos. Tengo también de exportar hacia Excel, exportar hacia un PDF o XPS, que son formatos de lectura estandarizados. También exportar mis datos hacia Word, es decir, convertir mi base de datos en información y que muestre a través de documento de Word, o la exportación a través de archivos de texto. Y finalmente, tengo opciones de exportación. Tengo también los comandos para recopilación de datos y trabajar con listas de SharePoint. Finalmente, tengo las herramientas de datos. De estas herramientas tengo, por ejemplo, las herramientas para creación de macros, trabajando con Visual Basic. Tengo las opciones mostrar o ocultar, básicamente para trabajar a nivel de hojas de propiedades, de dependencias de objetos, barras de mensajería y de relaciones entre la base de datos. Para efectuar análisis, puede ser análisis a nivel de documento de la base de datos, análisis de rendimiento o análisis de las tablas de datos. Puedo mover datos a través de mi SQL Server o de la base de datos del propio Access. Finalmente, tengo el grupo de trabajo con herramientas de base de datos. Tengo las opciones para administrar herramientas de datos, crear y para trabajar con mi base de datos. Esta es, a grandes rasgos, una vista panorámica del trabajo con Access 2007.